y allá afuera. En nuestra casa, en la escuela, en nuestro trabajo, en donde nos presentemos, debe de presentarse la vida espiritual. Y lo que vamos a hablar hoy es de madurez. De madurez. Ahora, la madurez, hermanos, a veces hemos visto vemos que hay un grupo de niños en la escuela y les dice la maestra, yo a este niño lo veo demasiado maduro, ¿verdad? Y todos tienen casi la misma edad, ¿verdad? Y todos tienen el mismo grado de estudios, porque están en un solo grupo. Sin embargo, dice la maestra o el maestro, este niño está muy maduro. Ahora, ¿de qué depende entonces la madurez si todos los niños en ese salón tienen la misma edad y tienen el mismo proceso de estudio? ¿De qué depende? Depende de varios factores. En el caso de las iglesias, depende de la doctrina, pero principalmente del esfuerzo del congregante por tener intimidad con Dios a través de la lectura, a través de la escritura que es la Biblia. Así que hoy vamos a aprender muchas cosas y vamos a ver cómo los maduros tienen muchas bendiciones que ni se imaginan a veces los congregantes. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer. Vamos a hacerlo alternadamente. Primero empiezo yo y ustedes. Y en el 10 nos terminamos juntos. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a empezar la escuela dominical. La grabación, hermano, después, antes de la oración, por favor. ¿Sí? Dice el versículo 1. Así que, hermanos, que cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habría glorificado en la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Juntos? Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahora, síganme, por favor, en el versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto que la sabiduría que Dios manda en la Escritura es para que aquellos que están maduros la van a comprender. En la iglesia de Corinto, hermanos, había un problema. Había muchos problemas. Un problema como el que tienen ahorita ustedes porque no se han sentado. Así que siéntense. Quiero que vean esto, hermanos. En la iglesia de Corinto
era una iglesia verdaderamente cristiana, verdaderamente dotada de parte de Dios. En la iglesia de Corinto se habían presentado todos los ministerios, se había manifestado el poder de Dios. La había fundado Pablo. Sin embargo, en esta iglesia a Pablo le llegan noticias, porque él ya no estaba en esta iglesia, él había dejado a la iglesia de Corinto con 18 meses de trabajo. Él había trabajado ahí 1 año y medio y dijo, bueno, esta iglesia como ya tiene muchas potencias, ¿verdad? Tienen mucho poder de palabra, había grandes predicadores, había todo lo necesario, hermanos, había dinero, y miren, el dinero no es lo más importante es la fe. En esta iglesia, el Señor había derramado mucha gracia. Miren, vean el versículo 4 de 1:4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, había mucha predicación y había mucho conocimiento de la palabra ahí. Había un hombre ahí en esta iglesia, o estuvo un tiempo predicando, llamado Apolos. Este hombre era tan fuerte su predicación y tan elocuente que muchos dicen que predicaba mucho mejor que Pablo. Y entonces Pablo dice, aquí ya hay grandes predicadores, ya es tiempo de irme, y agarró y se fue, ¿verdad? Y fue a fundar otra iglesia, no se fue de vacaciones. Muchos pastores durante su ministerio dicen, yo tengo necesidad de vacaciones. Allá yo no creo eso, pero bueno. Y entonces Pablo dice, bueno, esta iglesia ya está madura, pero no era así. La madurez de la iglesia no depende, o más bien depende de muchos factores, pero principalmente por el esfuerzo constante de los congregantes de tener intimidad y tener conocimiento de Dios a través de la escritura, a través de la oración, a través de poner por obra lo que están aprendiendo. Ese es el ejercicio espiritual. Poner por obra lo que yo estoy aprendiendo, y eso me da madurez espiritual. Ahora, la madurez espiritual en las congregaciones es la suma de la madurez de cada uno de los congregantes. ¿Sí vamos viendo? Si la mayoría de los congregantes son maduros, entonces esa iglesia se dice que está madura. Si la mayoría de los congregantes son inmaduros, entonces diríamos que esa iglesia es inmadura. Yo espero que esta iglesia sea madura. Y ya vemos que no depende del tiempo, depende del esfuerzo. Una persona que tiene 2 o 3 años en el evangelio puede ser más maduro o más madura que otro congregante que tenga 10 o 15 o 20 años en el evangelio. La diferencia, ¿cuál es? Dijimos, el estudio, la oración y el esfuerzo por poner por obra lo que aprendemos. En la iglesia de Corinto había muchos problemas. Y Pablo, el hermano Pablo, yo siempre digo, el hermano Pablo, pues es nuestro hermano. Y otros dirían el apóstol, pero yo también diría el apóstol, pero que también es mi hermano. Un hermano, nunca diríamos, yo nunca diría la hermana tal, no.
mi hermana Lupita, mi hermana Cristina, mi hermana Mari. Siempre debe de haber la madurez de decir mi hermana, porque no es hermana de cualquiera, es hermana de un hijo de Dios. Bien, y entonces Pablo le dice a esta iglesia por medio de esta carta que el problema o el origen de todos sus problemas empieza por la falta de madurez de los congregantes. Cuando la gente o los hombres o las mujeres, principalmente voy a hablar de los cristianos, son inmaduros, van a tener problemas no solamente en la iglesia, van a tener problemas en su trabajo, van a tener problemas en su escuela, van a tener problemas en todas sus actividades que tienen que realizar durante su vida aquí en la tierra. De modo que es importantísimo que lleguemos a una madurez espiritual para tener menos problemas que los que ya tenemos por ser hijos de Dios. Bien, ahora vamos a ver el origen de esta inmadurez en la iglesia de Corinto, pero también vamos a ver todas las bendiciones que el cristiano tiene cuando es maduro. Vamos a ver los dos aspectos. Bien, primero vamos a ver versículo 1, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ya oré, hermano, porque como ya oré hace rato, no me di cuenta si ya oré para esto, pero vamos a orar otra vez. ¿Ya? Vamos, así sentaditos. Padre, en esta mañana yo le ruego y le pido que me llene de sabiduría para que esta carne sirva, Señor, para dar gloria y honra a su santo nombre. Le rogamos y le pedimos esta mañana que sea su Espíritu Santo, Señor, dándole el alimento a mis hermanos para la gloria y honra suya. Todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien. Amén. Pablo dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo que no se debe de hacer. El predicador debe no de enseñar con palabras demasiado, diríamos, doctas, demasiado palabras que muchas veces el congregante no comprende. Cuando un predicador empieza a predicar con palabras demasiado llenas de sabiduría humana, el congregante se queda perplejo. Dice: ¿cómo habla este pastor? Habla con mucha sabiduría, pero no aprende. ¿Sí? Yo tengo que utilizar, hermanos, como predicador, tengo que utilizar un lenguaje que me comprendan ustedes. No un lenguaje tosco ni sucio, porque basado en eso, a veces las iglesias tienen predicadores que usan un vocabulario mundano. No, tengo que hablar con decencia, pero entendible. Tengo que definir palabras que no estén dentro de un conocimiento general. No tengo que hablar con palabras doctas, tengo que hablar con palabras que ustedes me comprendan. Y si no me comprenden, tienen en clase, ¿verdad? Pueden anotar la palabra y después me preguntan: pastor, no comprendí esta palabra. Porque muchas veces en el conocimiento de la definición de esa palabra está el mensaje. Sí. Dijimos, ¿cuál es la palabra clave aquí? Madurez. Ok.
¿Qué es madurez? Se dice de madurez cuando un fruto está en un estado que se puede comer, va a saber a lo que debe de saber, es decir, va a saber sabroso y además no me va a hacer daño. La inmadurez en la predicación va a provocar problemas en la iglesia, va a hacer daño. Por eso, esa madurez empieza por el predicador, empieza por el pastor, empieza por la predicación y también por el esfuerzo de ustedes. Yo no los puedo madurar. Yo puedo dar una predicación o una enseñanza madura, pero para que les haga bien y les nutra y les sirva de bien para su vida, necesitan ustedes esforzarse, si lo vamos a entender. Es como si yo le diera, ¿verdad?, vitaminas a un recién nacido. ¿Le hacen falta? No, le van a hacer quizás daño. Entonces, para que ustedes, ¿verdad?, yo les dé un filetote, ¿verdad?, uno de esos así como me gustan a mí, ¿verdad?, bien asadito, con todo, bien, con todo el condimento, necesito tener, ¿verdad?, espiritualmente una madurez. Si no, o no me hace provecho, o quizás hasta me haga daño. ¿Sí lo vamos a entender? Ahora, en el caso espiritual, no hace daño. No hace daño, pero no te va a servir si tú no tienes madurez. ¿Vamos entendiendo? Entonces, tiene que haber una enseñanza entendible. Dice Pablo, no cargada de conceptos humanos que no comprenden, sino entendible. Lo dice. Ahora, ¿por qué decía Pablo esto? Porque acuérdense que los corintios son una ciudad griega. Los griegos eran muy dados, ¿verdad?, a hablar con mucha elocuencia. Y dice Pablo, yo no les fui a hablar con grandes palabras como están acostumbrados ustedes. ¿Verdad? Ahora, ese era en el caso de los griegos, en el caso de los naucalpenses, en el caso de los no es Tercera de Corintios. estamos en Monte Oreb. Yo espero que comprendamos esto. Estamos en una iglesia cristiana llamada Monte Oreb y yo espero que todos pongan mucha atención en esto. Entonces Pablo dice, mi enseñanza fue entendible, no fue llena de sabiduría humana. ¿Ven? Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El conocimiento del Evangelio. Lo principal que voy a enseñar y debemos de enseñar en las congregaciones debe de ser el Evangelio. La salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Pablo, no les fui a pantallar. No fue eso. Les fui a hablar de Jesucristo y a este crucificado. Muchas veces, hermanos, en las iglesias, para poder enseñar lo que viene en segunda y en primera y segunda de Tesalonicenses, hablar de Apocalipsis, debemos de hacerlo y debemos de predicarlo. Pero para que la iglesia le sirva esa enseñanza
tiene que estar madura. El principio de toda iglesia es primero comprender, y el principio de todo congregante es comprender el Evangelio de Cristo. Y a partir de ahí empieza la madurez. ¿Sí vamos entendiendo? Bien, luego dice Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dice, en debilidad, temor y temblor. Pablo les dijo para que lleguen, era una manera de hacerlos entender, ¿verdad? Dice, yo cuando les prediqué, lo hice con debilidad, es decir, en necesidad de Cristo. Un pastor tiene que enseñar a la congregación que tenemos que tener necesidad, más que tener, sino que debemos comprender que tenemos necesidad de Cristo. Muchos no lo entienden, muchos no comprenden, y por eso no llegan a la madurez, porque quieren hacer todo en sus propias fuerzas, en su propio conocimiento, en su propio poder de hombre o de humano. No, para que nosotros lleguemos a la madurez necesitamos entender que tenemos necesidad de Cristo hasta para el conocimiento de Él mismo, el conocimiento de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dice Pablo, yo entendí esto, llegué a mi madurez al entender que tengo que tener necesidad del Evangelio. Es decir, que dependo del Evangelio. Toda iglesia tiene que depender del Evangelio de Cristo, toda. Y así llegar a la madurez. Ahora, temor. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Entonces dice, yo prediqué, dice Pablo, con sabiduría de Dios. Ahorita lo va a reafirmar, ¿verdad? Porque los corintios no lo iban a entender, ¿verdad? Sabiduría de Dios. Y con temblor, con miedo. Miren, hermanos, cuando un pastor no tiene temor de Dios, se le hace fácil enseñar cualquier cosa. Tiene que haber temor en nuestro corazón para decir, yo no puedo hablar esto, o no puedo decir esto, o si no lo he comprendido, no lo puedo exponer. Para que yo pueda exponer algo en la iglesia, tengo que haberlo comprendido perfectamente. Y principalmente, saber en qué parte de la Biblia me respalda ese entendimiento o ese conocimiento. ¿Sí lo vamos entendiendo? No puedo hablar porque tengo que hablar, no. Sino que voy a hablar porque tengo que hablar. Tengo herramientas, tengo conocimiento de las palabras que yo estoy utilizando o del mensaje que yo estoy mandando, ¿sí? Ahora, mira, cuando tú estás en tu trabajo, y estoy hablando también para los que están estudiando, los jóvenes que están estudiando, ellos tienen luego tareas que hacer en su escuela, ¿verdad? Y estudian y preparan una clase, más ahora que están en línea, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues lo primero que tengo que hacer es entender lo que estoy estudiando y luego lo voy a exponer ante el maestro.
Bueno, en el caso de nosotros, los pastores, lo que tenemos que hacer primero es estudiar, comprender y exponerlo ante la iglesia. ¿Sí? Si no lo hago así, mi iglesia no va a estar mal. Bien. Entonces dice Pablo, con verdadero, así, con un temor a equivocarme. Miren, hermanos, predicar y enseñar para muchos es muy fácil, o diría yo, muy ligero. Pero nosotros trabajamos con algo que es eterno, con espíritus y con almas. Un doctor se puede equivocar, ¿verdad? Quizás y no estoy diciendo, no estoy justificando a los doctores, pero quizás en alguna de ellas, en alguna operación, tuvo un error que le va a costar la vida física a alguien. Pero cuando yo no predico con la certeza de lo que estoy predicando, quizá yo estoy haciendo que alguien muera espiritualmente. Entonces mi labor es mucho más importante que la de un médico en el mundo. Mucho más importante. Quizás no lo comprendan muchos pastores, no lo comprendan muchos predicadores, pero nuestra labor, nuestro trabajo es mucho más importante delante de Dios que la de un médico. Por eso tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Y ustedes también como congregantes tienen que saber qué se están comiendo a la hora de estar oyendo predicaciones en el teléfono, en el celular. ¿Sí? Eso es parte de la madurez espiritual. Bien, ahora dice Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Miren, hermanos, a veces nosotros queremos convencer a los hombres de que vayan a Cristo. Yo no tengo obligación de obligar a nadie, ni con mis palabras, ni por mi experiencia, ni por nada, ¿verdad? Yo no tengo obligación de obligar a la gente a recibir a Cristo. Mi obligación es predicar el Evangelio. Mi obligación no es hacer salvos, porque yo no soy el que salva. El que salva es Cristo. Cuando yo he comprendido que mi labor es predicar para que reciban el mensaje de salvación, entonces yo no voy a hablar obligando a la gente. A veces los que llegan a las iglesias, ¿verdad? Se sienten así apretados y empujados a decir sí creo. No, mi hermano. Cuando tú tienes madurez, tú puedes explicarle a la persona o a las personas su pecado. Orar. Yo siempre cuando voy a dar el mensaje de salvación, siempre oro antes al Espíritu Santo. Porque Él es el que va a convencer a esta persona, no yo. Y ni me debo de molestar conmigo. Al principio yo me molestaba yo, ¿verdad? Pero yo les predicaba como los griegos, en serio, hermano. Con palabras así de mucho conocimiento humano, y eso no funciona. Eso no funciona. No ganaba, me pasaba 2-3 horas hablando con una persona y al final me decían, está bien, quédese con su mensaje, pero no creo. Cuando empecé a hablar en el poder de Dios, es decir, a través de la Biblia, entonces fue cuando yo vi que se podía ganar a una persona en 7 minutos. Y aún así, ¿verdad? No depende de mí, sino depende de Dios. ¿Vamos entendiendo?
Entonces la madurez me hace entender que yo no debo de empujar, ¿verdad?, a muchos, sino los debo les debo de predicar en el entendimiento de que el poder y la salvación viene del cielo, porque nada de lo que el hombre tiene lo tuviera si no le fuera dado. ¿De dónde? Del cielo, ¿verdad? Así que no depende de mí, pero sí tengo la obligación de tener conocimiento del evangelio y de conocer toda la Biblia también. También como predicador tengo esa obligación. Si yo quiero una iglesia, ¿verdad?, madura, entonces tengo la obligación de ser yo primeramente maduro en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces somos muy comodinos los pastores. Y si me oyen los pastores, mejor. Porque queremos que la iglesia madure. Y yo soy un verdadero desastre. No maduro, no sé ni siquiera por dónde empieza el evangelio. Entonces necesito yo ser maduro para que mi iglesia pueda ser madura. Ahora, puede haber un congregante que sea más maduro que el pastor, sí. Y puede haber muchos. Y eso va a ayudar a la iglesia también. También va a ayudar. Y la madurez, hermanos, se muestra cuando alguien, ¿verdad? Después vamos a ver aquí en la carta a los Corintios todos los problemas que hay, ¿verdad? Ahí en la iglesia de Corinto agarraban unos y empujaban. Otros que ofendían a los hermanos. Otros que molestaban a los hermanos. O sea, toda una serie de cosas, pero dice, la madurez del que ha sido agredido se muestra en ser, ¿verdad?, paciente con aquellos. Tenemos que ser pacientes, hermano. Yo sé que a veces es difícil aguantar al pastor. Dicen, si ese es el pastor, ¿cómo estará la iglesia? ¿Verdad? Pero es necesario que mostremos nuestra madurez a través de nuestros actos. Es la manera. Bien. Luego dice Pablo, sino que mi predicación fue con demostración del Espíritu y de poder. Miren, Pablo, hermanos, era un hombre que sabía mucho. Venía de haber sido predicador en las sinagogas. Tenía conocimiento del latín, tenía conocimiento del hebreo, del arameo, del griego. O sea, era un hombre muy preparado. Pero dice, no, yo no utilicé nada de eso. Lo que yo utilicé fue el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? En oración. En oración. Esta madurez que le había llegado rápidamente a Pablo, porque él conoció del Evangelio posteriormente, varios años después, que Pedro, que Juan, que Jacobo, que Tomás, él le llegó el conocimiento del Evangelio, ¿verdad? Y dice, pero yo no, aunque yo supiera mucho humanamente, yo no prediqué con eso, yo prediqué con el poder del Espíritu Santo. Miren, vamos, guarden su lugar y vamos a Romanos 1. Dice 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio es el poder, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo. Entonces dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, es decir, con la demostración del Evangelio de Cristo.
con la demostración, la exposición del Evangelio de Cristo. Cuando tú quieras llegar a la madurez, métete a los evangelios, pero principalmente en las partes donde viene la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo diría, mejor métete desde Génesis, porque desde ahí viene todo. ¿Sí? Bien. Y lo dice Pablo. Y yo hice todo eso para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren, hermanos, cuando la iglesia comprende que yo como pastor, que el hermano Enrique como pastor, solamente somos instrumentos de Dios, no somos Jesús, no somos el Espíritu Santo, no somos el Padre, somos simplemente partícipes de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y consiervos suyos. Cuando la iglesia no depende del pastor, sino de Cristo, entonces esa iglesia se puede decir que llegó a la madurez. Muchas iglesias hoy en día dependen más del pastor que de Cristo. Y eso hace que esa iglesia no llegue a la madurez espiritual. Yo espero que comprendas esto. La dependencia del cristiano es de Jesús a través de la Escritura, del Espíritu Santo a través de la Escritura, de la dependencia de Dios a través de la Escritura. Y yo estoy para ayudarte, para oírte, para aconsejarte, pero todo tiene que ser a través de la Escritura. Bien, ahora vamos a ver, hermanos, todo lo que los cristianos se pierden porque no han llegado a la madurez. Y vamos a ver todo lo que el cristiano, cuando es maduro, ¿verdad?, va a empezar a disfrutar. Porque la riqueza de la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro, es grande, hermanos. Yo he visto hombres muy sencillos, hermanas muy sencillas en su apariencia, y sin embargo siempre los veo con una sonrisa franca, es decir, una sonrisa verdadera. Y no porque no tengan tribulación, no porque no tengan problemas, sino porque han llegado a la madurez espiritual de la dependencia de Dios. Bien, vamos a hablar de esto. Vean qué dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice, ¿qué es sabiduría? Conocimiento, ¿verdad? Vamos a ver, versículo 6. Voy a saltar hasta el 6. Sabiduría madurez. Dice Pablo, lo que yo enseño, y hermanos, en verdad, y el hermano Estanislao, el hermano Marcelino, el hermano Enrique y su servidor, ¿verdad?, cuando encontramos y tenemos estudios, hermanos, en verdad vemos cosas maravillosas, maravillosas, así que dice uno, caray, esto es tan hermoso, tan precioso, tan increíble, pero está ahí en la Escritura. Y lo saboreamos en verdad, hermanos. ¿Pero por qué? Porque hemos llegado a la madurez espiritual. Hay veces que estamos enseñando y predicando y vemos a los hermanos que se caen. Y luego vemos a otros que se están sonriendo porque están saboreando lo que se están comiendo espiritualmente. Y Pablo dice, hablamos sabiduría
es decir, conocimiento de la palabra de Dios y cómo aplicarla entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Es decir, sabiduría es inteligencia es conocimiento y capacidad de utilizar estas dos cosas. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la sabiduría. La capacidad de que todos mis conocimientos yo los pueda utilizar. Fíjense bien. Saben, todos saben que es una metralleta, ¿verdad? Pero todos saben utilizarla. No, ¿verdad? Hay unos que utilizan la metralleta y al primero o les da un golpe en el pecho o se caen o hasta se andan matando por ello. Bueno, la sabiduría es la capacidad de que todos mis conocimientos los ponga a mi servicio. Todos sabemos que hay un celular, ¿verdad? Pero no sabemos utilizarlo. Pero cuando lo sabemos utilizar, ¿verdad, hermana María? ¿Qué tal? ¿No se regocija? Bueno, así pasa y mucho más pasa cuando nosotros hemos llegado a la madurez espiritual y que empezamos a leer la Biblia y empezamos a comprenderla. Y dice Pablo, para que tú la disfrutes, necesitas madurez. ¿Sí lo vamos entendiendo? Dice, una madurez no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Fíjense, quiero que comprendan esto, hermano. Y yo sé, hermanos, que a veces sueno o soy oído como si fuera muy vanidoso o demasiado sabio. No, mi hermano, no. Nosotros como cristianos, creyendo en el Espíritu Santo, creyendo en Jesús, creyendo en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, entendemos la Escritura mejor que los rabinos judíos. Cuando los judíos llegan al entendimiento de que el Jesús de hace 20 siglos es su Mesías, entonces empiezan a comprender las cosas de Dios. Mientras ellos no lleguen a Cristo, ellos no van a tener la sabiduría ni la madurez de entender la Biblia completa. ¿Sí lo vamos entendiendo? Ahora, estas cosas a ti te las enseñamos aquí. Aquí te las enseñamos. Cuando vi el estudio de la semana pasada en la boca del hermano Enrique, dije, caray, ya me empiezo a sentir chiquito. Estoy chiquito, ¿verdad? Pero sí vamos a entender. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la Escritura no viene por obra de nosotros, sino por el esfuerzo que el Señor ve en nosotros y en su misericordia nos da conocimiento. Pero para que tú tengas ese mismo, porque el mismo Espíritu de Dios que yo tengo es el mismo que tú tienes. Quiero que entiendas eso. Yo no soy más que tú. Yo quiero que entiendas eso. Y que el Señor, si tú le pides y te esfuerzas en el estudio de la Biblia, pues vas a disfrutar lo que yo disfruto cuando yo estoy estudiando. Bien, dice Pablo. Los príncipes de este siglo, Pablo se refería a los judíos, ¿verdad? Hace unos añitos un hermano le habían enseñado otra cosa. Pero no. Los príncipes que perecen son los judíos. Los judíos son el pueblo de Dios, hermanos. Son hijos de Dios, nacen en condición de hijos de Dios, pero para que todo esto que estamos nosotros estudiando y entendiendo
para que llegue a ellos necesitan creer en Jesús. Miren, vamos a segunda de Corintios. A segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3. Vean. 3:10 dice, está hablando acerca de ellos, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Está hablando acerca del conocimiento del Antiguo Testamento y acerca del Evangelio de Cristo, ¿sí? Ahora, fíjense bien. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice, para que los judíos, aún el pueblo de Dios, comprendiera esto, y todo hombre natural, no solamente los judíos, sino todo hombre natural, lo que necesita para comprender la Escritura, necesita ¿qué? A Cristo en su corazón. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Vamos comprendiendo? Bien. Ahora, Pablo dice en versículo, en 1 de Corintios, vamos a regresar al texto, 1 de Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mira, hermano, en misterio quiere decir en una forma que está oculta, pero que se puede conocer. Cuando yo predico y tú no estás maduro, aunque yo utilice, ¿verdad?, las palabras más entendibles posibles, no las vas a comprender. No porque no quieras, sino porque tu madurez espiritual no está a tono con lo que yo diga. Vamos a comprender esto. Miren, ¿cómo se llama esto, hermanos? Los chicos, ¿cómo se llama esto? Hermanita chiquita. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? A ver. Esto. ¿Cómo se llama? Un plumón. Plumón. Estaba chiquita y sabe que es un plumón, ¿verdad? Bueno, fíjense bien. Ahora, ¿por qué? Porque tiene cierta madurez de conocimiento. Ahora, si yo le pregunto a un niño de 1 mes, ¿sabrá qué es esto? No. Entonces, aunque yo le diga, utilice palabras muy suaves, muy entendibles, el niño, como está chiquito y no tiene madurez, pues no va a entender esto que es tan simple, ¿verdad? Exactamente. Entonces, así pasa con los cristianos. Cuando yo predico y no están maduros, aunque mi predicación, mi enseñanza sea muy simple, no la van a comprender. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces necesitamos, para degustar los filetes que el hermano Enrique y su servidor preparamos, lo que necesitamos es madurez. ¿Bien? Y dice Pablo, una sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice, si ellos hubieran entendido la Escritura, si ellos hubieran creído en que Jesús era el Mesías enviado por el Padre, nunca lo hubieran crucificado. El pueblo judío, hermanos, por su falta de madurez espiritual, crucificó al Señor, aunque estaba predestinado para eso, ¿verdad?
Pero el pueblo judío, por falta de madurez, por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, crucificaron al Señor de la gloria. Vamos comprendiendo. Bien, dice el 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, sino son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, quiero que veas esto. Los que Dios ama, hermanos, son los salvos. Los que Dios ama son aquellos que están predestinados para degustar la Escritura, pero que necesitan madurez para comprender esto. Vean, dice, cuando tú estás maduro, espiritualmente hablando, cosas que los ojos materiales no pueden ver. Fíjate bien, cuando el hombre ha llegado a la madurez espiritual, va a ver cosas espirituales que ni te imaginas. Te vas a sorprender. Vas a estar viendo cosas que ningún hombre, hermano, ni Einstein, ¿verdad? A menos que haya creído en Cristo. Ni ningún sabio en el mundo, hermanos, podrá ver las cosas espirituales que están en la Biblia a menos que crea en Cristo. Y tú las puedes ver si tienes la madurez espiritual. Cuando hablamos acerca del arrebatamiento, cuando hablamos del milenio, cuando hablamos de los 144,000, cuando hablamos, ¿verdad?, del anticristo, todas esas cosas, cuando hablamos de los cuatro seres vivientes, todo eso, hermano, te lo vas a comer rico, pero cuando tengas madurez espiritual. Cuando tengas madurez espiritual. Dice, cosas que el ojo no vio, el oído tampoco ha oído, ¿verdad? Cuando yo empiezo a predicar y hay oyentes maduros, van a oír cosas y comprender cosas que los otros no van a comprender. Y eso va a ser, ¿verdad?, a sus oídos cosas dulces, cosas agradables, cosas maravillosas. Y dice, cuando hay madurez en el hombre, dice, va a comprender, ¿verdad?, cosas que en el corazón del hombre nunca subió. Es decir, ni siquiera se las imagina el hombre del mundo, ni tampoco se las imaginan los cristianos cuando no han llegado a la madurez. Pero el que ha llegado a la madurez, dice, no va a imaginar, no va a necesitar de la imaginación. Solamente va a entender las cosas que Dios tiene. Va a comprender, hermanos, quizás tú no lo puedas hoy entender, pero vas a entender por qué las estrellas tienen luz propia. Vas a entender por qué es tan infinito el universo, porque es tan grande la velocidad de la luz. O sea, todas esas cosas que parecen materiales, pero en que en realidad tienen una parte espiritual, las vas a poder comprender. Pero muchas más cosas vas a poder comprender, miren, como esto. Vamos a Corintios, a 1 Corintios 6. Fíjense bien. Versículo 2. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? ¿Sí? O sea, quiero que comprendas eso. O sea, los ángeles tú los vas a juzgar si es que eres salvo. Mira, y no solamente eso, mira, vamos a
a Hebreos 1. Miren, hermanos, cuando yo veo esto, como ya he dicho muchas veces, si esto no te maravilla, ya no sé qué te va a maravillar. Hebreos 1. Dice, versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos estos ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles están al cuidado tuyo, pero va a llegar un momento cuando estemos ahí arriba que van a estar al servicio de nosotros. Ya me imagino a la hermana Lupita, ¿verdad? Después de un día de trabajo, así algo, hermano Ángel, traigan una Coca-Cola bien fría. Me imagino. ¿Verdad? O al hermano Estanislao diciéndole a otro, oye hermano, a mí se me antoja un helado de limón. He trabajado mucho este día. O de chocolate, iba a decir yo de chocolate, pero dije para hacerlo enojar. Sí, se dan cuenta, hermanos, vamos a ser servidos por los ángeles. Y si tú te imaginas, y tú no, quizás a veces no comprendes, pero a través de la Biblia podemos demostrar que ahí arriba vamos a comer. Vamos a comer. No va a haber letrinas. Y a través de la ciencia puedo yo explicar cómo es posible que comamos y que no haya necesidad de letrinas allá arriba. Y la ciencia lo sabe, pero no lo sabe discernir. Vamos a tener un estudio de eso. Bien, entonces vamos a regresar al texto. Al texto. ¿Cuál es el texto? Eso, están en madurez espiritual. Bien, vean. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Acá todos. Fíjense bien, lo que nosotros, si tenemos madurez, vamos a empezar a ver sabiduría de quién, sabiduría de Dios. Todo el conocimiento que Dios tiene para los hombres nos va a ser mostrado a nosotros. Miren, vamos a Deuteronomio 29. Hermano, ya me toca. 29. Quiero que veas esto, hermanos. Nuevamente te digo, si esto no te alegra, yo no sé qué te va a alegrar. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiero que veas esto, fíjate bien. Imagínate el conocimiento de Dios. Todo esto es el conocimiento de Dios. Y Dios para los hombres, para todos los hombres, para el pueblo judío, para el pueblo hebreo principalmente, pero también para el pueblo cristiano, tiene una cantidad de conocimiento. No todo,
pero mucho de la sabiduría de Dios, mucho, imagínate qué tamaño es de Dios, ¿verdad? El conocimiento de Dios, todo el conocimiento inimaginable del hombre, ¿verdad? Acerca del conocimiento de Dios, pero mucho de ese conocimiento nos lo da a nosotros, pero ese conocimiento no llega a nosotros a disfrutarlo, ¿verdad? Nuestro ser, nuestro espíritu, porque no tenemos madurez. Cuando el hombre llega a la madurez espiritual, hermano, en verdad, casi siempre va a andar contento. Casi siempre. No en la esperanza, ¿verdad?, del día de mañana, sino en la esperanza de estar con el Señor. En la esperanza de estar en la presencia de Dios. Y de estar preguntándole muchas cosas al Señor de las que no nos ha sido dadas a conocer. Yo espero que comprendan eso. Tú vas a disfrutar y a comer de la Biblia sabroso, así sabroso, cuando tu paladar espiritual ya tiene la madurez. Hay gente que les gusta las aceitunas, ¿no? Porque tienen un paladar ya preparado, un paladar ya maduro para disfrutar las aceitunas. Yo no tengo la madurez en la boca para disfrutar. Y no me gusta. Pero el que la sabe disfrutar, el que tiene la madurez en su boca para eso, ¿qué pasa? Rico, ¿verdad? Así pasa con las cosas de Dios. Cuando tú llegues a la madurez, tú vas a disfrutar cada palabra de la Biblia, cada versículo de la Biblia, cada pasaje de la Biblia. Pero para eso necesitas intimidad con Dios, oración y obra. ¿Sí vamos comprendiendo? Vean, dice, todo lo profundo de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, lo profundo de Dios, del conocimiento de Dios. Imagínate todo eso, hermano. Imagínate todo ese conocimiento de las cosas de Dios, ¿verdad? Todo dice, ahí está el plato servido. Ahí está el plato servido, aquí está. Pero cómetelo. Pastor, no oro ni 5 minutos. Tómese el rodillón fuerte. Sí. Ahí está. Ahí está. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Mira, hermano, tan solo este versículo, no lo voy a hacer hoy, pero este versículo 11, no sé si fue el mismo que les dije la vez pasada que me podía pasar 1 hora y media predicando este puro versículo. No lo acostumbro, pero si vieran las grandes cosas que está diciendo aquí el versículo 11, se quedarían pasmados. Así, cosas maravillosas, hablando de nuestro ser, hablando del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia. Este puro versículo nos dice tantas cosas que a veces no lo disfrutamos porque no tenemos la madurez espiritual. Así que ya saben el remedio: oración, intimidad con Dios, estudio y esfuerzo por obras. Todo eso nos da madurez espiritual, y entonces cuando empiece a predicar el hermano Enrique, se van a saborear hasta van a estar chupando hasta los tenedores, ¿eh? Así van a estar haciendo. Bueno, hasta las murusitas, ¿verdad? Uy, qué rico sabe esto. Pero para esto necesitamos, ¿qué? Madurez espiritual.
por último, dice Pablo, para que yo haya comprendido esto y los cristianos lo hayan comprendido, vamos a ver qué nos dice el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, solamente vamos a comprender todo lo que ya predicó el hermano Ismael. Solamente vamos a darle el valor verdadero cuando tengamos madurez. Y entonces sí vamos a saber lo que Dios le ha concedido a los cristianos. Mira, hermano, yo casi nunca hago esto, pero lo voy a hacer. Dios tiene un pueblo escogido. Así, especial. Eres muy especial para Dios. Si no has comprendido que eres especial para Dios, entonces no tienes madurez espiritual. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y yo espero que en esta congregación todos sean escogidos, que ya hayan sido escogidos. Y entonces, cuando comprendas esto, vas a empezar a disfrutar del evangelio de salvación. Y te vas a evitar muchos problemas en la congregación, muchos problemas en el mundo, muchos problemas espirituales, muchos, pero sobre todo vas a empezar a degustar y a comer y a disfrutar el evangelio de Cristo. Bien, vamos a ponernos de pie. Padre, en esta mañana, que sea su Espíritu Santo, Señor, dándole madurez a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que esa madurez, Señor, sea producto del esfuerzo de ellos, de cada uno de nosotros, Señor, por conocer de su palabra, por el esfuerzo de orar, por el esfuerzo, Señor, de poner por obras cada una de las enseñanzas que tenemos cada semana. Que sea, Señor, su Espíritu Santo haciendo toda esta obra en nosotros para que lleguemos a disfrutar de su palabra, para que lleguemos, Señor, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a la estatura de un varón perfecto como Él. Padre, yo le doy las gracias en esta mañana y se lo agradezco en el nombre precioso de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén.